Amigos, pues seguimos con esta parte de los videos dinámicos. Aquí vamos a ver el resultado de la cruza que les mencioné del canario ágata por la hembra gris. Aquí está la hembra. Entonces vamos a checar qué es lo que nos va a dar este cruce, qué tipo de descendencia vamos a obtener. Vamos a ver cómo lo vamos a representar en un cuaderno para poder hacer el cruce bien. Vamos a ver también el resultado de las crías, porque esta pareja ya me dio una nidada. Entonces vamos a comprobar si es cierto lo que dicen los libros. Entonces, amigos, los invito a que se suscriban, a que nos busquen en YouTube como La Cría del Canario MX. Voy a estar subiendo más videos así sobre las cruzas, y los invito a que compartan en los comentarios sus resultados, que me comenten si estoy bien o estoy mal. Porque aquí no soy experto, amigos, también soy aficionado como ustedes. Entonces me gusta este hobby que son los canarios y otras aves también. Ahorita no tengo nada de aves, pero el grupo se trata también de aves en general. Entonces, amigos, los invito a que si tienen alguna duda sobre cualquier ave, también nos lo hagan saber. Está el grupo también de Facebook, búsquennos y con gusto la aclaramos. Bien, amigos, pues vamos a seguir con esto. Aquí tengo ya mi libreta. Vamos a ver aquí cómo vamos a representar al macho. Un macho lo vamos a representar como XX, macho, porque son los cromosomas sexuales. Entonces, de esta forma sería el macho XX. La hembra sería un XY. Esta sería la hembra. Bien, amigos, aquí en primer lugar vamos a ver el macho, quedamos que era ágata. Entonces, aquí el ágata lo vamos a representar así. Podemos poner el nombre completo o solo la inicial, como ustedes se acomoden. Ya cuando tienen más práctica, ya lo pueden hacer solo con la inicial para no confundirse, o sin nada. Entonces, amigos, ¿por qué pusimos ágata y ágata? Porque es un ágata puro. O sea, no hay nada más, no porta nada, solamente el ágata. Entonces, vamos a ver. Aquí es ágata y la hembra. La hembra, como es gris, es un clásico, un melánico clásico. Entonces, vamos a ver, aquí a la hembra le vamos a poner que es una negra. Así no nos confundimos. O le podemos poner gris. Bien, amigos, aquí primero, antes de comenzar el video, vamos a ver. En los canarios melánicos hay canario ágata. Está el canario negro. Está el canario bruno. Y está el canario Isabela. Esto se los quiero explicar para que me entiendan en lo de arriba. Bien, el negro son las melaninas del canario. Ahora sí que el negro va a dominar al canario ágata, va a dominar al bruno y va a dominar a la Isabela. Bien, ahora el ágata. El ágata, si lo cruzas con un bruno, te va a dar un pasaportodo. ¿Qué quiere decir? Que te va a dar un canario que te puede dar una serie melánica negra, un ágata, un bruno y una Isabela. Entonces, este cruce te va a dar cualquiera de estas. El bruno, si lo cruzas con el ágata, es lo mismo. Los machos te van a hacer pasaportodo y te van a dar un canario melánico negro, un ágata, un bruno o una Isabela. Cualquiera de ellos te lo puede dar. Bien, el ágata puede portar el Isabela y el bruno también puede portar el Isabela. Entonces, ya sabiendo todo esto, en este caso el que vamos a hacer es el negro. El negro, acuérdense que domina todos estos. Bien, aquí el primero que vamos a hacer va a ser el macho
acuérdense que es X, X. Entonces, el primer macho, aquí sería macho, sería Ágata. Y negro, quedamos que domina el negro. Entonces sería un resultado, sería el macho, sería un negro. En este caso, aquí ponemos la diagonal que es portador de Ágata. Bien, seguimos con el siguiente. X con Y. Aquí X con Y, dijimos que así se representa las hembras, entonces sería una hembra, que en este caso sería este carácter, acuérdense que está vacío, es el que determina el sexo, entonces sería una Ágata, y como no hay nada, sería una hembra Ágata. Bien, ahora amigos, si se dan cuenta que aquí en el negro siempre va a dominar al Ágata, entonces vamos con el segundo, que en este caso sería otro macho, sería macho, que sería Ágata y negro, el negro domina, entonces sería un macho negro, portador de Ágata. Bien amigos, ahora vamos por la otra, que sería esta. Dijimos que XY nos da hembra. Hembra. En este caso igual está vacío, sería Ágata. Y aquí tendríamos el cruce amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de la cruza sería machos y serían portadores, que serían negros, portadores de Ágata, y el otro 50% serían hembras Ágata. Entonces en esta nidada amigos que están aquí, todas las hembras que salgan, ustedes se van a dar cuenta, desde que emplumen ya van a saber cuál es hembra. Aquí ya no hay pierde. Ustedes ya van a poder separar y van a ver cuántas hembras les dio y cuántos machos. Entonces, si salen, por decir, ¿cómo les explico? Ya cuando tengan las plumas uno se da cuenta muy rápido por la ceja. Si se pueden fijar, el macho tiene una ceja en la parte del ojo. Déjenme lo asusto. Ahí se ve, mire. Tiene la ceja arriba del ojo del hipocromo que tiene de fondo. Entonces, si ustedes cuando vean esa ceja en los pollitos ya van a saber que son hembras. Con seguridad, esa pareja les va a dar hembras. Entonces, que van a ser ágatas. Bien amigos, en este cruce es ligado al sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este cruce los machos van a ser los que porten la mutación. Ahora sí que aquí el macho solamente va a ser el que porte la mutación. Si sale un macho, puede ser un pío y va a portar el ágata. Aquí la hembra, amigos, o es ágata o no es ágata. Ellas no portan nada. Entonces, si la hembra salió pía, o sea, no va a aportar nada, no tiene ninguna mutación, es una pía y ya, así se queda. Entonces amigos, volviendo al cruce que les muestro,
Entonces aquí, ¿qué quiere decir? Que vamos a obtener un 50%. Ya checando la jaula, o sea, ya el cruce que nos corresponde a nosotros, vamos a tener un 50% de machos píos. Quiere decir que van a ser manchados, melánicos, que van a ser portadores de ágata. Y aquí vamos a tener un 50% de hembras ágatas. Ok, amigos, ahora, ¿qué más sigue en el cruce? Aquí el macho podemos ver que es rojo y la hembra es gris, ¿no? Entonces, aquí sigue la dominancia de los colores. Entonces, si el macho es rojo y la hembra es gris, pero de fondo tiene un color blanco, en esto, aquí la dominancia va a ser que como la hembra es color blanco, entonces va a ser un 50% de fondo rojos y un 50% de fondo blanco. Bien, ¿esto a qué se refiere, amigos? Que cuando nazcan los pollos van a ser píos, pero el color pío va a ser el hipocromo. En este caso ahí está el macho, es rojo, su hipocromo es rojo. Las crías van a salir en posibilidad un 50% rojas de fondo rojo y un 50% de fondo blanco. Entonces les muestro los resultados de este cruce. Aquí tengo a las crías, déjenme las asusto para acá. Estas son las crías del ágata, de los ágatas que me dieron. Si se pueden apreciar, estos son de fondo blanco. Ahí se muestra. Era lo que les comentaba de la ceja. Ya desde chicos ya se sabe si es hembra. Estas dos son hembras con seguridad. Entonces, este es el resultado, amigos, de la 50% de probabilidad que salieran con fondo blanco. Aquí está. La siguiente nidada me la puede dar con fondo rojo. Entonces, amigos, este es el resultado, las crías de ese cruce, para que chequen. Entonces, aquí ya el cruce ya está explicado. Vamos a ir subiendo más videos para ver qué tipo de cruce podemos hacer con otras mutaciones, y así los vamos a ir enseñando. Bueno, amigos, pues les dejo el video, espero les guste, espero me hayan entendido, y si no, amigos, déjenme su comentario y ya yo les explico más a detalle. Si es necesario podemos hacer otro video donde se explique más detalladamente lo que es el cruce, la genética. Entonces, amigos, aquí les dejé el otro cruce también en los videos dinámicos para ver qué es lo que nos puede dar este cruce. Vamos a checar qué descendencia nos da, amigos. Entonces ahí les dejo, les encargo los comentarios. Un saludo, y amigos, suscríbanse al canal que vamos a estar subiendo videos nuevos. Un saludo, amigos, bye.